Bueno, ahora sí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. No, pues vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. Es Bereshit o Génesis 42. Y como una pequeña introducción les pongo que este pasaje, tal como los anteriores que hemos venido estudiando, tienen fuertes implicaciones proféticas, escatológicas. Es increíble, yo nunca había visto tan de cerca el proceso de todo lo que será el día del Señor, literalmente, en esto que es el proceso de liberación de Joseph de la cárcel, ¿no? Inclusive el proceso de caer preso porque es odiado por sus hermanos. O sea, ¿cómo es que es representado todo esto en la vida de Joseph? Porque es la vida de Joseph realmente la que representaría esto. Y es increíble ver cómo la manifestación de esto se hace tan clara, ¿no? O sea, hay un paralelo tan claro en todo lo que es esta historia. De hecho, cuando empezaba a estudiar el 42, dije, no, yo creo que ya no va a haber tantos paralelos en el 42 porque, ¿qué? No para, porque la historia no termina todavía. Pero me refiero no a la historia de Joseph, sino a la historia del mundo entero. Y el tiempo de cuándo vendrá el final también no ha llegado. Y es algo que vamos a ir viendo conforme pasan los capítulos de esta historia. Entonces, les pongo aquí que ya que el desarrollo de esta historia es así, ¿no? Es lineal y escatológica. Y podemos ver no solo la historia de Joseph y su familia, naturalmente, históricamente hablando, sino el panorama profético del fin de los tiempos, donde tanto el pueblo judío, escuchemos, aquí hay un elemento que no habíamos hablado antes, y es el pueblo judío, no Israel como tal, no, sino el pueblo judío, porque Israel, recordemos que son las 12 tribus. Hablemos del pueblo judío, ¿no? En este momento, tanto el pueblo judío como todo hombre y mujer sobre la tierra serán cernidos. ¿Sí entendemos el término cernido? Cuando cernimos la harina, para que no se vaya nada más que pase lo fino, para que pase solamente lo que sirve, la harina como tal, se cierne. Se pone normalmente, un cernidor es como un colador, pero mucho más fino, una tela, ¿no? Una tela de estos que tiene un poro bastante grande, ¿no? O más grande de lo normal para que pueda colar, por decirlo así. Bueno, pues tanto hombres, mujeres, tanto gentiles, como judíos, como todos los habitantes de la tierra serán cernidos y separados a través de una tribulación como nunca se ha visto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Como nunca se ha visto antes, una tribulación tremenda. Y esa tribulación es la que están viviendo en su tiempo. La sombra de esto que vendrá es lo que podemos ver que está viviendo la familia de Jacob. Sin alimento, con una escasez brutal, un tiempo duro, difícil. Y así empieza nuestro capítulo 42. Dice, cuando Jacob vio que se podían conseguir raciones de alimento en Misrayim, le dijo a sus hijos, ¿por qué se quedan ahí mirándose? De hecho, la tradición judía es muy rara porque la tradición judía habla de que en esta parte, hay comentaristas, ¿no? Que dicen que Ibn Ezra y algunos otros dicen que su padre voltea a verlos como diciendo, ¿por qué se hacen los que tienen mucho, no? ¿Por qué pasan delante de toda la gente como si tuvieran mucha abundancia y no tenemos ni qué comer? ¿Por qué presumen delante de todos? Vayan y pidan comida, ¿no? Vayan y consigan, ¿no? Y esa parte de por qué se quedan ahí mirándose, ¿no? Y es que la hambruna ya ha comenzado. La hambruna, la gran tribulación está en proceso.
Y todas las naciones de la región han empezado a buscar alimento, porque no hay. O sea, aquí ya no es de, no, a ver, no estés de flojo, ahí sentadote, ponte a sembrar. No hay cómo sembrar, no hay forma. No hay agua, no hay lluvia, no hay escasez de todo. Esto es algo que no es normal, ¿me entiendes? Esto es algo que es provocado y que está siendo el punto de inflexión para que suceda lo que va a acontecer en nuestra historia más adelante. No es como ahora que... No podía dejar de decirlo. No es como ahora que te provocan una lluvia o te la quitan, o vuelven desértico una zona, o la vuelven próspera. No es como ahora. Pero en aquellos días el Señor sí que buscó que esta tierra tuviera aflicción, que esta tierra o la tierra en sí tuviera escasez. Ya comenzó la tribulación. Para ellos, en este momento, es una gran tribulación. Es una tribulación incluso que tiene que ver con la vida y la muerte. Es una tribulación que si no se hace algo, va a haber muerte. Morirán todos aquellos que no busquen alimento en el único lugar donde puede ser encontrado. Y al día de hoy, el mundo se mira tal como se miraba en aquellos días. El mundo al día de hoy se mira como se miraban los hermanos de Joseph. ¿Qué hacemos? ¿No? Y tristemente no está Jacob como autoridad para decirles dejen estarse de mirando uno a otro como tontos y volteen su vista hacia el único lugar donde van a encontrar alimento. Eso es algo que no existe el día de hoy, porque la corriente del mundo es tan potente y tan poderosa que ha decidido mantener a la gente mejor mirando unos a otros como qué pasa, como dónde encontraremos la solución, qué pasará, quién nos salvará, quién podrá rescatarnos, ¿no? No. Uno al otro se voltea a ver la gente, no es que nada que ver, pero sí, no, sin saber qué hacer, ¿no? Y para otros será Superman y para otros será Batman, el Chapulín Colorado, ya sabía yo que iban a decir, pero no, nadie podrá salvarnos de esta circunstancia más que una sola persona. Y sabemos quién es. Y ya ha venido, y ya ha hecho la primera parte, ¿no? Entonces, al día de hoy, el mundo se mira tal y como se miraban los hermanos de Joseph, uno al otro, sin saber qué hacer. Con el espíritu hambriento, pero sin saber cómo saciar el hambre que hay. Y eso es algo que es, creo yo, el común denominador actualmente de todo, ¿no? La gente quiere saciar el hambre, pero no sabe cómo. Es más, ni siquiera sabe de qué es el hambre que tiene. ¿Puedo decir algo? Sí. Todo lo que estás hablando ahora, estábamos nosotros anoche meditando con Gerson de esta situación, ¿no? De lo que lo que está pasando, lo que estamos viviendo, ¿no? Uf, sí. Y le hablaba yo y Gerson me decía, Job, una persona que vivió, que de ninguno de nosotros podríamos vivir, pero ¿de quién se aferró? Claro. En su dolor, en su hambre, en su pobreza, teniendo todo. En su prueba, ¿no? En su prueba, ¿no? En su lucha. Una experiencia brutal que está viviendo, que vivió. Porque yo creo que nosotros hoy en día hablamos con él, ¿no? Yo creo que nosotros no vivimos ni la uña. Claro. Nosotros no somos agradecidos con Hashem. Somos agradecidos porque a veces volcamos la mirada y miramos en cosas que no son. Claro. Nos damos cuenta. No vale la pena. Sí, pero nos damos cuenta y Él es el que nos hace ver que su gracia y su misericordia, que Él ha muerto por nosotros. Amén. Y debemos darle todos los días, en todo momento, aunque caigamos, nos levanta a Él nos sustenta. Y Él es el único que nos hace vivir en nuestros corazones, nos hace sentir por qué estamos en esta tierra. No estamos ni para Él ni para nadie, estamos para Dios. Así es. Y Él es el que nos da el aliento para transmitir su palabra a otros. Y no solo, bueno, esa es la parte óptima, el poder nosotros ir compartiendo su palabra, pero el Señor nos da fortaleza para poder soportar las advenidades, ¿no? Las situaciones,
la experiencia que nos acontece, porque tenemos que saber que el mundo está colapsando, o sea, el mundo está convulsionando literalmente. O sea, tú prendes la televisión, bueno, no prendes la televisión porque no vas a ver nada de lo que hay en realidad en el mundo, porque la televisión no dice nada de lo que hay en realidad, pero si tú pones a buscar lo que está sucediendo verdaderamente en el mundo, hombre, si no tenemos al Señor te deprimes. Así es. Si no tenemos al Señor, te caes en un estado de decir, ¿qué esperamos? ¿Qué falta? Pero por eso estamos estudiando lo que estamos estudiando. Por eso es necesario que sepamos y entendamos que esta tribulación va a suceder, así como le sucedió a ellos, sí o sí, sucederá. Y tendrá el fruto y tendrá los efectos que necesite tener para que se cumpla el propósito de nuestro Rey, de nuestro Salvador. El espíritu está hambriento. La gente es que la gente no sabe ni siquiera qué buscar. ¿Y qué hace? Con comezón de oír, busca lo que haya, busca lo que se le aparezca, sea en TikTok, sea en donde sea que sea, ¿no? Los niños, sobre todo, están sufriendo un ataque brutal de parte del enemigo a través de todo lo que se puede ver, todo lo que se puede tener, los muñequitos que ahora son súper satánicos. Son vulnerables. Claro. Y el desierto está ahí. Y la gran tribulación ya empezó. Entonces prosiguió Jacob. Ahora oigo que se pueden conseguir raciones en Misraim. Bajen allá y busquen raciones para nosotros, para que vivamos y no muramos, dice. Es increíble porque la vida y la muerte en la Escritura siempre tienen implicaciones en la eternidad. Cuando habla y cuando nosotros buscamos cómo es que irá enseñándonos cosas, es lo que leamos, siempre la vida o la muerte tiene implicaciones eternas. Y para ellos, en ese momento era necesario no morir de hambre. Pero para nosotros es necesario la eternidad. Y no morir para siempre. Ser olvidados, eliminados por completo. Esta expresión para que vivamos y no muramos es muy significativa, ya que reconoce que solo yendo a donde está el alimento podrán sobrevivir. ¿Sí entendemos, verdad? Solo donde hay alimento podrán sobrevivir. Si no vas ahí, vamos a morir. No hay otra forma de lograrlo. No hay nada que hacer, solo yendo a donde está la provisión. Quiero que no olvidemos que la visión que estamos mirando en este momento o la forma de estar estudiando este pasaje, como hemos venido estudiando la vida de Joseph, no es a través de mirarlo en lo natural, porque lo hemos estudiado ya antes. En lo natural lo hemos visto ya antes. No, queremos verlo en otro nivel de conocimiento, en otro nivel de entendimiento, en ese nivel Sod del que hemos hablado tantas veces, ¿no? Y yo lo semejaba como cuando tienes un dron y levantas y ya no ves solamente las caras, sino puedes ver desde arriba. Y puedes ver que la cara de este es porque está mirando al otro. ¿Me entiendes? Una visión mucho más elevada de las cosas que están sucediendo. Entonces, cuando escuches que estamos hablando de los versos de este capítulo, piensa en este punto en el que hemos venido estudiando, que es una proyección a los tiempos finales, a la gran tribulación, al día del Señor, o al inicio casi de lo que será el día del Señor, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí que esta expresión es muy significativa, ¿no? Reconoce que solo yendo a donde está la provisión. Y para nosotros, ¿dónde está la provisión? ¿En Netflix? No hay provisión alguna. Sí hay una provisión, pero que no tiene nada que ver con Adonai. ¿Y a dónde iremos, no? ¿A quién recurrimos? ¿A la ciencia? ¿A quién recurriremos? ¿No?
a culturas ancestrales que creían en los extraterrestres. ¿A quién iremos? Solo hay uno a quien ir. Amén. Provisión que no es producto del ingenio humano, sino que de la voluntad del propio Hashem, del Eterno. El hambre tipifica la crisis espiritual y física en los últimos tiempos, perdón. Esta hambre, esta escasez va a tipificar esta crisis espiritual que el mundo vive hoy. Porque todo el mundo puede decir, bueno, no todo el mundo tiene hambre en el mundo. Claro, los de siempre han tenido hambre, siempre tienen hambre. Los africanos siempre han tenido hambre. ¿No? Parte de los asiáticos también. En América, bueno, ya sabemos cuáles son los países que siempre tienen hambre, ¿no? Pero no se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a un hambre espiritual. Hola, adelante, Shabbat Shalom. A una hambre espiritual, ¿no? A una hambre que no tiene que ver con las cosas físicas, sino es una crisis espiritual en los últimos tiempos. Fíjate lo que dice Amós. Vamos a leer Amós, el capítulo 8, en el verso 8 hasta el 14. Y dice así: ¿no temblará la tierra por esto? ¿Ni estará de duelo todo el que habite en ella? ¿No se levantarán todos como el río y subirán y bajarán como el río de Misraim? Y en ese día declara Hashem, Adonai, haré que el sol se ponga al mediodía, oscureceré la tierra en un día soleado, convertiré sus festividades en duelo y todas las canciones en endechas. Haré que todos se vistan de luto y se rapen la cabeza. La haré estar en duelo como un hijo unigénito, toda ella como un día amargo. Viene un tiempo, declara Hashem, cuando enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Adonai, la palabra de Hashem. Vagarán de mar a mar y de norte al sur para buscar la palabra de Hashem, pero no la hallarán. La palabra de Dios. El mar, siempre que leas tú con respecto al mar, en la escritura, representa las multitudes. El mar representa multitudes. En el tiempo de la escasez, la gente irá donde vaya la multitud. Donde la multitud vaya, ahí irá. Irán a donde sanan enfermos, ¿no? En grandes eventos multitudinales, como los que ya hemos visto tantas veces. Allá donde está el apóstol fulanito, ahora querubín no sé qué, porque tienen nombres muy raros que les ponen para sí mismos, haciendo milagros, sanaciones, prosperidad, etcétera, etcétera. Ahí donde están las multitudes, ahí está la gente. Está profetizado. Habrá sed y hambre, pero no de comida ni de bebida, sino de la palabra. Pero fíjate lo que es el engaño del enemigo tan tremendo, que no encontrarán palabra viva, sino encontrarán palabra de hombre, trastocada, modificada, con teologías y con intenciones propias, que no le llevarán a los pies del Eterno, sino que te llevarán a una iglesia que tenga una religión, que tenga una doctrina, que diga que las cosas son así, aunque la Escritura lo diga diferente. Aunque la Escritura diga que es asado, la iglesia lo dice así y yo tengo que seguir lo que dice la iglesia. De eso hablamos. Irán con las multitudes. No importa, no importa. Tenemos comezón de oír, tenemos hambre de la palabra y parece que lo que dicen ahí es de la palabra. Hombre, citan algunos versículos al menos de la palabra. Es que ahí entra, Víctor, cuando nosotros nos dejamos llevar por los hombres. Hombre, claro. Porque si nosotros, dice
la palabra del Señor, que nosotros tenemos que escudriñarle, buscarle a Él primeramente. Claro. Él es el que nos va a hablar y Él nos va a guiar cuál es la verdad. Porque lo único que a veces nosotros, como nuestra naturaleza, es como tú dijiste, seguir a montón. A las multitudes, claro. Multitudes, pero Dios está haciendo ahora la obra. Amén. Trabajando y que sigamos en eso. Fíjate lo que dice, continuamos en el 13, dice, en ese día las muchachas hermosas y los jóvenes se desmayarán de la sed. Los que juran por la culpa de Somrón, diciendo, por vida de tu divinidad, Dan. Y es que hay que entender el contexto, porque te les voy a explicar un poquito por qué dice eso. Y por vida del camino de Beersheba, caerán para no levantarse más. La culpa de Somrón y las deidades de Dan habla de la idolatría que el pueblo de Dan tuvo cuando en su tiempo se desvió del camino. Fue una de las tribus que más idolatría hubo. Fue una de las tribus que se tiró al mundo y adoraban a los Baales. Y por eso, fíjate nada más, ser recordado por eso en la Escritura, qué terrible, ¿no? La tribu de Dan, el pecado de Dan, por decirlo así, la culpa de Somrón, es esa, la de la idolatría. Y la idolatría de los últimos tiempos será igual en los tiempos como en aquellos tiempos, la de hoy. Como en las del Reino del Norte, que se tiraron al mundo, que se desgregaron en el mundo, que se asimilaron inclusive al mundo, ¿no? Se adoraba a todo tipo de deidades. Se adoraban todo tipo de imágenes y obviamente paganas. En Israel, ¿puedes creer eso? Que en la tierra que el Señor les dio, en la tierra prometida, hubiera adoración a ídolos y paganismo. Bueno, pues eso es lo que al día de hoy vemos. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos caminando conforme a la voluntad del Eterno y lo que estamos aprendiendo no está en comunión con lo que el Eterno dice. No va caminando conforme a la voluntad del Eterno. Igual y tiene matices, igual y tiene pinceladas de doctrinas, de pensamientos, de religiones. Y hay que tener cuidado porque, ¿sabes? El Señor es celoso. Adonai es un Dios celoso. Es un rey que no va a compartir su adoración con nadie. Con nadie. Ni con nada. Y muchas veces las religiones se convierten en parte de una idolatría, en donde es más importante lo que dice la religión, es más importante lo que dice tal doctrina que lo que dice la Escritura. Mira, un ejemplo muy claro de ello, y lo vemos actualmente. El pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo que decidió caminar conforme a su doctrina, conforme a su entendimiento, conforme a lo que ellos llaman alajá, que no es otra cosa más que el adoctrinamiento a través de leyes creadas por los hombres para cumplir las leyes de Dios. Cuando debían haberse quedado solamente cumpliendo las leyes de Dios como debía ser. Y así al estilo del pueblo judío, después la Iglesia Católica inclusive tomó la misma práctica y empezó a enseñar cosas de hombres conforme a lo que ellos habían entendido. Cambiaron días, cambiaron cosas, hicieron tantas transformaciones, todo en el nombre del Señor, para poder servir mejor al Señor. Y las iglesias actualmente, muchas de ellas, han heredado todas estas prácticas, todas estas costumbres, todas estas formas que no adoran al Eterno. Entonces, es necesario que miremos cuando la Escritura habla de estos temas y analizar y decir, ¿dónde estoy caminando yo? ¿Cómo estoy andando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es mi adoración para con el Señor? Mi culto racional, porque por eso habla Pablo del culto racional, que no es un culto emocional, sino es un culto racional, en donde tenemos que inteligir y razonar lo que estamos haciendo con respecto al Eterno. ¿Estoy verdaderamente
adorando, obedeciendo y caminando conforme a la voluntad de lo que está inscrito en su palabra. Porque creo que algo podemos tener en común todos los creyentes en Jesucristo, en Yahushua. Su palabra es vida. Su palabra no fue escrita por hombres de su intelecto, sino fue escrita por hombres inspirados por Adonai, por su Ruach HaKodesh. Eso me recuerdo conforme a la parashá de esta semana también, porque la parashá habla del cántico que dejó como testimonio, como decías antes que muriera. Les dijo, este cántico les dejo para testimonio para sus hijos. Y parte de ello habla de que él les sacó con todo cariño, como alas de águila, todo eso les recuerda a Dios. Pero más adelante dice, no, después de que dice mantequillas y vacas y leche de ovejas, con grosura de cordero los alimentó. Y todo, sí, les dio provisión. Y despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses vendidos desde cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Sí. Te has olvidado de tu Dios, tu Creador, hablando de Yahushua. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos, de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Ya cuando esconde su rostro, ya ahí el acabose. Claro. La tribulación para todos. Así es. Hermanos. Exactamente. De la comunidad, no está hablando de los de fuera. Claro, está hablando de los creyentes. Claro, por los de casa. Fíjate, siempre me recuerdo cuando leo estas porciones, la instrucción que el Señor le dio a Josué, a Yehoshua, hijo de Num, ¿no? Que se conoce como Josué. Y le dijo, cuando vayan a la tierra que tomen y conquisten y la hagan suya, no me adoren como se adora ahí. No importa que la adoración se hace a mí, no lo hagan como ellos lo hacen. No me adoren con prácticas de ellos. Y eso es algo que es muy común al día de hoy. Todo es en el nombre de Jesús. Sí, pero esto parece un rito más bien de brujería, pero es en el nombre de Jesús, no pasa nada. Menos mal que Dios permitió esconder el cuerpo. Hombre, si no hubiera sido tema de adoración, hombre, sería un ídolo, ¿no? Entonces, así que 10 de los hermanos, porque recuerden que estamos en el Génesis 42, ¿no? Bereshit, y estamos en el verso 13, dice, así 10 de los hermanos de Joseph bajaron a buscar raciones de grano a Misraim, a Egipto. Porque Jacob no envió a Benjamín, el hermano de Joseph, con sus hermanos, ya que temía que fuera a enfrentar un desastre. Y este tema es muy amplio, ¿eh? En lo natural del por qué es que Jacob no manda a Benjamín, pues habla de muchas cosas, como lo enseñamos ya antes esto, ¿no? Y puede hablar inclusive del hecho de que él no confía en sus hijos. Sabe que no cuidarán a los que son descendientes o que vienen de parte de Rachel, ¿no? Como ya sucedió con el propio Joseph antes, de su amada Rachel, ¿no? Entonces, les pongo yo que es muy curioso que fueran solo 10 de los hermanos. O más bien que fueran los 10, porque podrían haber ido 5, podrían haber ido 6, pero no. Van justos los 10. El mismo número de las tribus que se separarían, como el reino del norte. Pero lo más significativo de esto es que esas mismas 10 fueron las que se asimilaron al mundo y no volvieron a caminar conforme a la voluntad del Eterno. No, se perdieron, se asimilaron. Las 10 tribus se perdieron. Claro, cuando llegó a Siria y los conquistaron y después los llevaron a cautiverio, lo que les sucedió fue que ellos se perdieron. Se asimilaron de tal manera que después ya no hubo forma de decir estos son de Dan, estos son de... Ya no había forma de identificarlos. Fue gradual, ¿eh? No fue luego. Más o menos por el año, yo creo, 250 años después de que
de que empezara la división de las tribus fue que desaparecieron ya completamente. Y esto inició, acuérdense, con Salomón, ¿no? Con Salomón, cuando se muere Salomón, su hijo Roboam sube al trono y se dividen ahí ya el reino por las... Se vuelve a repetirlo, porque ellos sabían el texto que eso iba a suceder si es que Claro. Los caminos, ¿no? Si Claro. Sabían. Ellos sabían perfectamente, claro. Y aún así, ellos decidieron, y ojo, que el pecado de estas tribus que se asimilaron fue la idolatría. Fue el haber ido en pos de las deidades paganas. ¿Ok? Entonces, fíjate, proféticamente, los 10 hermanos que van a Mizraim representarían las tribus de Israel en el exilio. Fuera. Las 10 tribus del norte, inclusive, ¿no? Que junto con Judá serán parte de la restauración final por la misericordia del Eterno. Porque esto no se va a quedar así. Las 10 tribus se asimilaron, pero el Señor promete volverlas, traerlas, reunificarlas. En el último día, cuando la nueva Jerusalén esté, habrá 12 puertas. ¿No es así? 12 puertas. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. No habrá la otra puerta de la iglesia. No habrá la puerta de los gentiles. No habrá la puerta de la iglesia fulana de tal. Habrá 12 puertas. Y para entrar a la Nueva Jerusalén tendrás que formar parte de las tribus. De alguna de las tribus. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuál era la dinámica de que el que instruye a Josué, el Señor, a Yehoshua Binum? ¿Qué le dice? Cuando llegue un extranjero, ¿no?, a la tierra a vivir y formar parte del pueblo, que decida honrarme como su Dios, para que sea pueblo y yo su Dios, ¿cuál era la directriz y qué era lo que tenían que hacer? Que de la tribu a la que llegaran se convertirían. Y ellos serían parte del pueblo ya de la tribu a donde llegaran. O sea que si tú llegabas a la tribu de Benjamín, ibas a ser parte de la tribu de Benjamín, aunque fueras extranjero. Ejemplos claros de eso está el propio Caleb, que ni judío era. Bueno, judío me refiero por la tribu de Judá, ¿no? Que no era israelita. No tanto volverse al nombre de la tribu, sino a Dios. Volverse a Dios, pero le instruye que en la tribu en la que llegue, sea en la tribu en la que se queda. No es que, a ver, ¿de qué tribu te tocará? No, a donde llegaste será que entrarás. Y esto me deja ver claramente que es una ordenanza que no ha cambiado. Y que todos aquellos que conocemos al Señor y que nos ponemos bajo la legislación de Él, formaremos parte de alguna de las tribus, porque hoy somos un pueblo. Porque al Israel al que se refiere la Escritura, lo hemos dicho infinidad de veces, no es el Israel físico que está ahí en guerra en este momento. Son los israelíes. Pero entonces cuando dice el remanente, ¿a qué se refiere? Hombre, ojo, el remanente no se refiere al hecho de que sea un remanente solo de Israel, sino es un remanente de Israel, Insertado. de los creyentes, pero de todos los creyentes. Porque ahorita si tú me dijeras los únicos que podrían ser como netos reconocidos, y te sorprendería encontrar que ni siquiera los que viven en Israel podrían saberse a sí mismos netos israelitas, muchos de ellos, pues genéticamente se puede saber, por eso no sé si lo sepas, pero ya han prohibido las pruebas genéticas en Israel. La genética ya no cuenta delante de Dios. Claro. Claro, pero si el remanente se abre otra puerta también para entrar, ¿no? No hay una puerta para el remanente. El remanente serán los que entren. Porque mira, el problema de esto es que la multitud es tanta, pero pocos son los que creen en realidad. Pocos serán. Claro. Lo que pasa es que en Galatas lo explica bien, que dice que los que no serán injertados. Claro, pero ojo, el remanente será un remanente mixto. No solo de los injertados, no solo de los que son pueblo, será un remanente
completo. Siempre, en todos los tiempos aguarda un remanente. Claro. En todos los tiempos. Y en el final igual será. Isaías 35 del 1 al 10. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Cuántos millones de seres humanos hay en la Tierra? 7.500 millones. Ok. 8.000. De esos 7.500 millones o 8.000 millones de habitantes en la Tierra, ¿cuántos declaran que Yehoshua es su rey? ¿Cuántos obedecen su palabra? ¿Cuántos son pueblos del Eterno? Entendiendo que pueblo del Eterno no es solo guardar sus mandamientos. No. Porque tú puedes ser el mejor guardador de mandamientos. Los 613 al tiro, pero no tener a Yehoshua, no tener a Jesucristo. Y esa es la diferencia. Por sus frutos se conocerán. El pueblo al que el Señor traerá como remanente, no solo obedecerá su palabra, sino reconocerá a Yehoshua como su Señor, como su Rey, como su Salvador. Porque declarar cristianos en porcentaje en el mundo pues están entre los católicos. Hombre, no, es que cristianos hay infinidad. Denominaciones hay miles. Con unas o con otras cosas, pero creyentes que reconozcan a Yehoshua como su Rey, que guarden su Torah, su instrucción, porque Yehoshua lo dice, ¿no? Juan 14:20, el que me ama, guarda mis mandamientos. Obedece mis mandamientos. Inclusive el propio apóstol, Juan, en una de sus cartas, en el capítulo, en la carta, creo que es el 1, en el capítulo 2, dice, no se engañen. Porque el que dice amar al Señor, pero no guarda su Torah, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, esta conjunción de elementos son los que va a buscar el Señor en su pueblo. Sí, porque Él dice que mandará a los ángeles a cribar y a zarandear e incluso a seleccionar, porque Él le mandará. Claro. Que entre los creyentes pues, puede haber gente que guarda, que está fiel, pero que no sea, porque puede ser cizaña. Claro. Inclusive, fíjate, platicábamos Giancarlo, ¿no? El otro día que estábamos ahí en su casa y me decía, ¿no? Que el origen de la palabra tribulación, un tríbulo, es con lo que aran la tierra, perdón, no, con lo que aran la tierra, no, con lo que separan el trigo de la paja, ¿no? Que lo van arrastrando y va separando el trigo de la paja. Y eso es lo que hará la gran tribulación, separará el trigo de la cizaña. Ahora, pensando en esto, ¿qué tan grande crees que es el remanente? Ahora no tenemos, Por eso habla de un remanente. no tenemos cómo medir, no podemos conocer. Claro, no. Porque Porque finalmente nosotros no juzgaremos a nadie. Yo no puedo juzgar si la doctrina de tal hermano o la manera de practicar de tal hermano sea la correcta o no. Lo que yo sé es que lo que dice la Escritura es mi ayo, es mi instrucción. Es Eso es lo que decíamos esta mañana cuando estudiamos con Pepe, decíamos, por los frutos os conocerán. claro. No hay más. Y de los 144.000 que habla serían los escogidos. Hombre, es que vamos a ponernos a estudiar eso más a fondo después, pero no en este momento, porque si no, no terminamos, brother. Pero en el número 144 ya pasaron. Claro. Ya fue. Es que nosotros cuando miramos el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, no es un libro lineal. Tú no puedes ver el libro de Apocalipsis de principio a fin y pensar que tiene una línea de tiempo, sino que tienes que ver que tiene círculos, ¿no? Y que muchas de las cosas son simbólicas, pero muchas de ellas ya sucedieron. Bueno, te sorprendería saber que más del 60% de lo que habla Apocalipsis ya sucedió. Entonces, Benjamín representaría o simbolizaría el remanente fiel, ¿no? Que aún está guardado hasta el momento de la revelación de la segunda venida de Mashiach, ¿no? Y dice el 5, así que fueron los hijos de Israel, y ya no dice Jacob, sino de Israel, que es muy curioso también que lo maneje de esa manera. Así que los hijos de Israel estuvieron entre los que vinieron a procurar raciones porque el hambre se extendió hasta la tierra de Canaán. Apocalipsis 7:9 dice, y esto igual te va a dar un poquito más de luz. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas y pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar.
Están de pie delante del trono y en la presencia del Corbán, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Ya no son 140. No son 140. Y no son solo judíos, no son solo de Efraín, no son solo de Manasés, no son solo de Zabulón. Dicen que es una multitud mixta, es una gran multitud de toda lengua, raza y nación. El 6 dice, sucede que Joseph era el gobernador del país. Era el quien distribuía las raciones a toda la gente del país. Y vinieron los hermanos de Joseph y se postraron con su rostro en el suelo. Aquí hay varias cosas que tenemos que apuntar. Punto número 1, el cumplimiento del sueño que tuvo Joseph se lleva a cabo en este momento. ¿No? Porque Joseph tuvo un sueño. Vamos a leerlo. En Génesis 37, vamos a leer del 5 al 8. Y no sé, yo pienso en la vida de Joseph y pienso en el propio Joseph mirando la circunstancia y la situación. Sí, es Génesis 37, versos 5 al 8. Hombre, lo que pasa es que esto le va a confrontar de una manera tremenda. Una vez Joseph tuvo un sueño que les contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Les dijo, oigan este sueño que tuve. Nosotros estamos atando manojos en el campo cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Sus hermanos respondieron, ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros? Vaya, no sabían ellos lo que iba a suceder, ¿no? Que vas a tener dominio sobre nosotros, y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. El sueño de Joseph se cumplió a cabalidad, dejándonos ver, que inclusive los sueños de Joseph no eran de Joseph. Los sueños de Joseph no eran sueños que vinieron de la mente de Joseph, sino eran sueños proféticos de parte de Adonai. Sino que Hashem, para el cumplimiento de su voluntad, se los había dado. Vamos a Filipenses 2.9. Vamos a leer Filipenses 2.9. Y vamos a leer hasta el 11. Dice, por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. No podemos olvidar que la figura de Joseph es la figura del Mashiach. Es la figura de Cristo, ¿no? Para que en el nombre de Yehoshua, Jesucristo, como se ha transliterado, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yehoshua, el Mashiach, es soberano para la gloria de Hashem, el Padre, el Abba. Todo Israel y todas las naciones doblarán rodilla ante Yehoshua HaMashiach. Un día. Todas. No habrá uno que no doble rodillas. De hecho, hemos dicho muchas veces que el que se oponga, muy seguramente se le serán quebradas. El 7 dice, cuando Joseph vio a sus hermanos, los reconoció. ¿Tú te imaginas ese momento? Los reconoció y ha de haber palidecido, ¿eh? Yo creo que hasta el que estaba al lado de él, el que le asistía, le dijo, ¿está bien, señor? ¿Está usted bien? Pero actuó como un extraño con ellos y les habló severamente. Les preguntó, ¿de dónde vienen ustedes? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, a procurar alimento. Porque aunque Joseph reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Obviamente, me parece muy lógico, porque él está ataviado a la forma egipcia, a la forma misrita. Muy seguramente tiene pintado el ojo, ¿no? Como se pintaban. Muy seguramente está rapado, como dice mi mujer. Muy seguramente trae el tocado que se ponían los egipcios, vestido como un egipcio, depilado completamente, ¿no? Sin las barbotas de sus hermanos, ¿no? Sí. ¿Mande? Con joyas, cosas. O sea, imagínate, cuando iban a pasar por su mente, ni siquiera pasa por su mente su hermano como vivo.
Claro que pasa por su mente. Como esclavo, yo esclavo máximo creo que duraba 10 años. Hombre, pues si viene iba. La vida, ese es el tiempo aproximado o tiempo que se estimaba de vida de un esclavo. 10, 11 años. Si tenías un buen amo. Porque en el tiempo que existía, en aquellos días, perdón, las enfermedades, el trabajo rudo, la falta de alimentación, hombre, no aguantaban. Se morían. Ellos, su hermano, para ellos, como dice mi esposa, su hermano está muerto, pero les persigue, ¿eh? O sea, el hecho de estar en Mizraim, ahí fue a donde vendieron a su hermano. Ahora, fíjate nada más, piensa en esto. Los hermanos realmente nunca tuvieron nada para Joseph. Porque inclusive, si nos ponemos muy al estilo Hollywood, podrían ellos haber dicho, vamos a rescatar a nuestro hermano, de donde quiera que esté. Está vendido en Egipto, en Mizraim. Vayamos a buscarlo. No hicieron nada de eso. No tenían conciencia. No, sí, tenían una conciencia, pero una conciencia chueca, torcida, que no los justificaba, ni los reprendía. O si lo hacía, se lo guardaban. Hombre, el remordimiento era algo que tenían a flor de piel. Joseph, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y se acordó Joseph de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, ¿no? Joseph conoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen. Así ocurre con Yehoshua. ¿Te das cuenta? Él conoce a Israel. Ojo, cuando me refiero a Israel, no me refiero al pueblo judío. Es algo que debemos desvincular ya definitivamente de nuestra mente. Yo recuerdo que antes, en la iglesia en la que llegué a estar, siempre hablar de Israel era hablar del pueblo judío. Y cualquier promesa a Israel eran promesas al pueblo judío. Y no es correcto. Porque el pueblo de Israel son 12 tribus. No es el pueblo judío. Entonces, cuando nosotros pensamos en Israel, tenemos que pensar en esta multitud de todos aquellos que se asimilaron, que forman parte de lo que fue la tribu de las tribus perdidas y que volverán a lo que se le ha llamado o se le ha conocido como Efraín, ¿no? Las tribus que se perdieron, pero que volverán. Entonces, siempre que escuches Israel, no pienses solamente en el pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo judío, una sola tribu. Por eso me da tanta risa cuando hablan de Abraham como un judío, el judío Abraham, ¿no? O hablan de que Jacob era judío, Moshe era judío, o Moisés era judío. Y dices, ¿de qué vas? ¿De qué me hablas? Sí, era de la tribu de Judá, ¿no? Bueno, que ni de la tribu de Judá era de la tribu de Leví. En realidad, ¿no? Moshe era de la tribu de Leví. No hay más. Aarón, su hermano, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que al final no podemos pensar solo en Israel como el pueblo judío, ¿vale? Entonces, así ocurre el día de hoy. Yehoshua, él conoce a Israel. Él sabe quiénes son los suyos. Pero Israel no ha reconocido al Eterno por mucho tiempo, inclusive ahora. Romanos 11, del 25 al 26, o versos 25 y 26. Dice, hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio. Que el endurecimiento que le ocurrió a Israel es parcial, hasta que haya entrado en pleno el número de los gentiles. ¿Sí estamos entendiendo lo que está diciendo? El endurecimiento de Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Claro, sí está escrito. Claro. Está hablando del endurecimiento de los judíos. Está hablando del endurecimiento de Israel. Porque al día de hoy hay muchos que no saben que son Israel y que son pueblos, pero tienen el corazón duro, ¿sabes? Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito, desde Sión
vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Les pongo yo aquí, la acusación de espías refleja un juicio. Israel es examinado por sus pecados pasados. Israel será puesto bajo juicio en este momento. ¿Qué hace un espía? ¿Cuál es la característica del espía? Hombre, no me digan que espiar. No me digan que espiar. Para que un espía sea exitoso, ¿qué tiene que hacer? Investigar. Pasar desapercibido. ¿Y cómo haces tú eso? Pasar que ser como ellos. Engañas. Lo que les está diciendo en este momento Joseph a ellos es, a mí no me engañan. Ustedes no son lo que dicen ser. Ustedes me están engañando. Porque el espía lo que tiene que hacer es pasar como si fueras una cosa, pero eres otra. Y es lo que ellos son. Unos mentirosos. Ellos no son los buenos hombres que dicen ser. Imagínate cómo estaba en su corazón, ¿no? Anhelar porque... Ahorita vas a ver, porque vamos a ir para allá. ¿Qué hay en el corazón de Joseph en este momento para hacer lo que está haciendo? Porque es que les dice, se está vengando. Hay venganza en él. Estos, mira, ahorita es el momento que me los voy a tronar. Ahorita me los voy a reventar. No. Fíjate, recordando los sueños que había tenido acerca de ellos, Joseph les dijo, ustedes son espías. Han venido a ver la situación interna del país. Claro, les tiene que generar algo, ¿me entiendes? Adonai, les pongo yo aquí, pondrá bajo una experiencia sin igual a los hijos de Jacob. Los pondrá bajo una prueba. Es que no me gusta decir prueba, ¿no? Porque la verdad es que Dios no prueba a nadie. Si Dios prueba a alguien, todos reprueban. Hombre, esto no es una prueba. Si tú crees que Dios prueba a alguien, no estás equivocado. Pone experiencias delante de nosotros. Y Él está haciendo que vivan una experiencia, claro. Hombre, la experiencia de lo que han vivido en los últimos tiempos, ¿no? La experiencia de saber quiénes son en realidad. Porque lo que está haciendo en este momento Joseph es estar diciendo qué eres en realidad, qué tienes en tu corazón, ¿no? Entonces, fíjate, en los últimos tiempos sucederá lo mismo. Habrá un tiempo duro de experiencia, un tiempo en los cuales a través de aflicción y a través de la dureza y la adversidad se mostrará la verdad y la realidad de las cosas. Pero el camino a la verdad es estrecho. El camino no es amplio. Y esto es algo que tienen que aprender los hermanos de Israel. Los hermanos de Joseph, perdón. El camino es estrecho. Y no es tan simple como decir, solo vengo a buscar alimento. Fíjate, Mateo 7:14 dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la vida y la muerte cuando está inscrito en la palabra? No se refiere a la vida y la muerte natural, se refiere a la eternidad. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Recuerda, ¿no? El camino no es el camino amplio ni la puerta grande. El camino es estrecho. Pero ellos le dijeron, no, mi amo, de verdad que sus servidores han venido a procurar alimento, en el 10. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos hombres honrados. Sus servidores nunca han sido espías. Ahora, escucha esto. Somos hombres honrados. ¿Es verdad esto? ¿Son ellos hombres honrados?
Como yo. Como yo, dices. Igual de un tiempo a esa parte. Todos los días en la mañana, cuando ellos despiertan y miran a su padre a los ojos, le mienten. No son los que no Nada. a la mentira siempre. Sí. Aunque comiencen a hacer el paso bien, pero mientras, es como que si usted no confiesa sus pecados, reconoce a Cristo en su vida como el autor y consumador de la fe. Exactamente. No reconoces tu pecado, no haces nada por transformar ese pecado y es como si siguieras en la misma. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Cuál es el fruto de ellos? ¿La mentira? Todos los días ven a su padre y no le dicen, nosotros entregamos a Joseph, padre, perdónanos. La mantiene. Claro. Pero en la realidad, Joseph está siendo llevado por el Eterno, como ya ha sido llevado antes. Y les dice, espías. No está diciendo una mentira. No les está diciendo algo que no es verdad. Yo creo que José está siguiendo, a ver qué sigue el protocolo, porque, a ver, lo primero que se han postrado ya se está cumpliendo, pero dejaré que el Señor siga. Hombre, claro, sí. Fíjate, escatológicamente, Israel, durante todo el tiempo, ha intentado e intentará justificarse delante de Dios. Somos descendientes de Abraham. Tenemos derecho. Lo que hacemos, lo hacemos por el derecho que el Señor nos ha dado. Hasta ese momento, pues, que sí. Pero al día de hoy, perdón, pero claro, el Evangelio los confronta, pero al día de hoy, los rabinos más ultraortodoxos del mundo te dicen, Dios se sujeta a lo que el rabino dice, porque Dios le dio esta potestad a los que están llevando su palabra, a los sabios. O sea, imagínate, esto no lo digo yo, esto lo dice cualquier ultraortodoxo judío, ¿no? Hay tantos, pero bueno, ya hay uno por ahí que está, ¿no? ¿Y ellos qué dicen? ¿Y qué dirán? Señor, si nosotros somos el pueblo elegido, nosotros somos los que portamos y los únicos portadores de la verdad. Intentarán justificarse, ¿no? Nosotros somos hijos de un mismo padre, ¿no? Nosotros reconocemos que Adonai Echad. Sí, yo también. Pero no reconoces a Yehoshua. No reconoces a Cristo. Fíjate, Juan 8:39. Ellos les respondieron, nuestro padre es Abraham. Y Yehoshua les dijo, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Y no hagan lo que les plazca. ¿Sabes cuáles eran las obras de Abraham? ¿Cuál fue ¿Cómo se le conoce a Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. Y nosotros le hemos puesto un pequeño sobrenombre. El padre de la obediencia. Porque no chistó ni 2 minutos para decir, hagamos lo que el Señor dice. Tendrás que separarte de tu tierra, tendrás que dejar a tus padres, tendrás que dejar todo lo que eres, lo que crees, lo que sabes. ¿Dónde firmo, Señor? ¿En qué momento? ¿Me voy ahorita ya? Hombre, y claro, como todo ser humano se torció también, pero lo enderezó exactamente. E inclusive las torceduras de Abraham tienen que ver con un exceso de confianza en el Señor, ¿no? Pero el juicio no depende de la carne, sino del reconocimiento de Yehoshua HaMashiach, de Jesucristo. Y si te recuerdas que dices, tanta confianza a veces, como dice Dasco, ¿no? En el sentido, yo digo, a veces cometes, y hablo por mí, ¿no? A veces cometemos errores y dice, ay, bueno, el Señor me va a perdonar, no pasa nada. Esto es, pero no es así. Porque hombre, luego cuando tú vas leyendo, te da conciencia y te dices, estás acumulando, estás acumulando para el día de mañana. ira para el día de la ira, ¿no? Sí. Dice la Escritura. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Entonces, es que te conforta y es que a uno le conforta, o sea, a uno le habla. Por eso es que siempre debemos escudriñar para qué Él nos hable, cuál es la verdad, porque muchas veces, como decía,
No los podemos creer como los hermanos estos, las mentiras. O solamente somos oidores, pero no hacedores. Y no hay el fruto, no hay nada. O los clásicos creyentes que son del checklist, ¿no? Ya escuché, ya leí, pero en mi vida no me veo aquí, ¿no? Y salen del servicio a hacer su vida como si nada pasara, siguen sin hacer lo que la voluntad del Eterno pide, ¿no? Hombre, quien cree que haciendo todas las cosas que la Escritura dice, al pie de la letra, ¿no? Rigurosamente como mandamientos, ya cumplió, pero cuando ve a su hermano que está muerto de hambre, le da la espalda. ¿No? Cuando ve al que tiene frío y le dice, como dice en Santiago, anda, ve en paz, con este frío, sin haberle dado nada para cobijarse. Algo de eso pues, se tiene, pero hay que trabajar. Claro. No, hombre, nosotros entendemos que vivimos en una naturaleza que está caída. En una naturaleza que necesita urgentemente a su Redentor de vuelta para poder cumplir con la expectativa de estar en la presencia de Adonai, ¿no? Transformados, hechos nuevos. Al día de hoy estamos en una naturaleza caída, pecaminosa inclusive todavía. Pero será, y por eso hemos hecho esta reflexión al final de los estudios pasados. Cuando venga el Señor, hallará emuná, hallará fe, hallará conocimiento de Él y práctica del mismo en cada uno de los creyentes. Porque eso es lo que distinguirá a su pueblo. La marca de su pueblo es la obediencia a su palabra. ¿No? Porque en la obediencia a su palabra hay honra para Él. Claro. La Biblia que honran labios que el rey de labios, pero su corazón está lejos de mí. Hombre, Sí, ¿no? bueno. Algo así, ¿no? No, el que honra su nombre, así, sube como un incienso al Señor, ¿no? no tengo la cita, pero... Sí, pero eso está en Apocalipsis. Pero ojo, los labios que honran a Adonai no son los que declaran las maravillas, sino los que viven conforme a su voluntad. No se refiere solamente al hecho de, sí, yo conozco la Escritura, yo honro al Señor y le doy gloria en todo. Cada que yo hago algo, le digo para la gloria de Adonai. Y esto que voy a robar también será para la gloria de Adonai, ¿no? Pues no. Porque el Señor sabe, conoce, ¿no? Porque a veces nos engañamos como los hermanos de Joseph. No, y pasa mucho que la gente hoy dice de que Dios solo quiere el corazón. Pero verdaderamente que la Biblia dice de que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne, claro, hacer vivir la del Espíritu. Exactamente. La del Espíritu da vida, y la de la carne da muerte. Para muerte. La muerte espiritual. Y la muerte eterna. Dios quiere que dice que, como dijo la hermana, ¿no? Que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores. Porque yo puedo oír la palabra, claro, pero no hacerla. Y en mi corazón, Dios escudriña nuestro corazón. En Salmo 139 dice que conoce nuestro levantar, nuestro sentar, todo. Sí. Pero en aquel día dice que muchos le dirán Señor, Señor. Y tristemente hoy en día recordemos eso, pues, pero sí, Dios quiere verdaderamente un corazón constricto y humillado. Así es. Un corazón que declare en su nombre. Y eso es lo que Dios quiere. Un corazón quebrantado a la vida mundana, a la vida de la carne, ¿no? Para ser vivificado por su Espíritu. Uno tiene que decir hasta la manera de hablar, la manera de actuar, porque antes éramos errantes. Hombre. Estamos en nuestro deleite y pecados y todo. Pero decir cada vez que hacemos algo nosotros, sea es interno o externo, decir esto glorifica a Dios. Claro. Esto que hago. Esta práctica que estoy teniendo da gloria y honra. Estoy siendo de testimonio para otro, para que otro diga, yo quiero eso que él tiene. Pero por eso Dios quiere que nosotros seamos todos hacedores de todo. Amén. Amén. Así es. Amén. Literalmente. Y fíjate, estos hombres no lo son. Y van a ser puestos a prueba. Van a ser llevados a fuego. Fíjate, pero ellos le contestaron, nosotros tus siervos somos 12 hermanos. ¿Cómo? 12 hermanos, dice. Somos 12 hermanos. No dice éramos 2 hermanos. Porque no saben el paradero del 12avo, ¿no? Todos somos hijos del mismo hombre de la tierra de Canaán. El más joven se quedó con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros.
En el original, cuando se refiere al que ya no está con ellos, dice el uno, Ejad dice, ya no está. El Ejad ya no está. El uno. El que es uno ya no está con nosotros. Y es muy representativo esto, que ellos le digan eso. El uno no está, no podemos verlo. Están lejos ellos del uno. Están lejos del que uno es. Porque Adonai uno es. Dios uno es. No son dos, no son tres. No, uno es. Y ellos están lejos de él. No saben su paradero. Ni siquiera lo han negado tantas veces. Todos los días en la mañana decíamos, lo niegan al ver a su padre, ¿no? Pero Joseph les dijo, es tal como les he dicho. Ustedes son espías. Ustedes son los mentirosos, ¿no? Lo mismo que impostores, que hacen una cosa y dicen otra, que se infiltran para manipular y conseguir lo que desean a través de una verdad fabricada. Ellos se fabricaron su verdad, ¿no? Al menos eso fue lo que hicieron con su hermano cuando lo vendieron. Mataron un animalito, le llevaron las ropas llenas de sangre. Mira, reconoce si estas son las ropas de tu hijo. Un show, un teatro brutal. De esta manera los pondré a prueba a menos que su hermano menor venga aquí. Donde él paró, ustedes no saldrán de este lugar. En el original dice algo como de, jura por el paró que ustedes no se van de aquí. O sea, que si yo encuentro que son culpables, no son culpables para contra de mí, sino contra el faraón. Y entonces tu castigo, tu pecado ya no es local, ¿eh? Estás pecando en contra del propio faraón. Imagínalos, hermanos. De esta manera los pondré a prueba, dice. Quiero ver que sean reales. No son ustedes falsos ni mentirosos, ni son estos espías, ¿vale? Ustedes no saldrán de este lugar si no hacen lo que yo les diga, ¿no? En el plano natural de la historia, es un hecho que Joseph desea saber de su hermano, ¿no? Porque fíjate, en el plano natural, podríamos pensar que Joseph en ese momento dice, tal vez mataron a mi hermano, como hicieron conmigo. Joseph, como te decía, él está con el sueño en la cabeza. El sueño está a medias. Vamos, Claro. Solo 10. Aquí falta mi padre, mi madre Sí. y mis 2 hermanos que están postrados. Mi sueño me mostró eso y cuándo va a hacer eso. Claro. Él está esperando todavía. Sí, que vaya desarrollándose, ¿no? Dios vaya desarrollando La historia. Y él les dice, ¿qué hicieron con mi hermano, no? ¿Por qué no está mi hermano aquí? ¿Qué hicieron con él? Por eso la premisa y la urgencia de que lleven a su hermano como primera exigencia. Lo primero que van a hacer es traerme a mi hermano. Porque ¿quién me dice y qué me garantiza que no hicieron lo mismo que conmigo? Los dos somos hijos de Rachel. Y la misma razón por la que me odiaban a mí puede ser por la que odiaran también a mi hermano. Porque mi padre se va a decantar sobre él, igual que se decantó conmigo. Mas en el plano escatológico, porque nosotros tenemos también que pensar en el plano escatológico, Israel junto con todo el mundo será probado a través de muchas angustias y aflicciones que separarán el trigo de la cizaña, ¿no? Entonces dice el 16, que uno de ustedes vaya y traiga a su hermano mientras el resto de ustedes permanece confinados, para poner a prueba sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. De otro modo, para el paró, o sea, para el faraón mismo, ustedes no son más que una bola de espías. Y los confinó en la casa de detención por 3 días. Qué increíble que fueran 3 días. El número 3 en las Escrituras es un número muy significativo. Es un número que está usado con fines claros de reflexión y arrepentimiento. Hombre, de perdón, inclusive como resultado de esos 3 días.
Jonás estuvo 3 días en lo que la Escritura llama el vientre de un pez. 3 días y tuvo un efecto increíble en él. Fíjate lo que dice Jonás 2, del 1 al 3. Hashem proveyó un pez enorme que se traga a Joná. Y Joná permaneció en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Joná oró y Hashem, su Elohim, desde el vientre del pez. Jonás oró a Hashem, su Elohim, desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé a Hashem, y él me respondió desde el vientre de la fosa, clamé y oíste mi voz. ¿Por qué el Señor permitió que no muriera, sino que estuviera ahí esos 3 días? No sabemos si en el vientre de un pez fue real, no sabemos si esto es solamente una cuestión metafórica, pero ¿cuál fue o por qué permitió que estuviera Jonás 3 días en la aflicción, en la incertidumbre y en el miedo? Es que yo me pongo a pensar, pienso que es para reflexionar y para que te arrepientes. Claro. ¿Cuál fue lo siguiente de Jonás? Clamó a Adonai. Jonás clamó a Adonai. Jonás dijo: Señor, no me dejes en el hoyo, ¿no? No me dejes en la fosa. Sácame, Señor. Yehoshua estuvo 3 días. Y no reflexionando, sino haciendo lo que era necesario para que fueran perdonados los pecados de la humanidad. En ese proceso de restauración, de perdón. Señal no se me va a dar, sino Claro. Eso era como una parábola que no Claro. podía, la historia de Jonás. Porque es que mira, tú imagina tú al pueblo judío en ese momento. Imagina tú a los maestros de la ley, a los que le pidieron a los romanos que lo crucificaran, a los que ya estaban satisfechos con la muerte y que al tercer día resucite. ¿En qué pensaron ellos? ¿En quién crees que pensaron ellos? En Jonás. Porque el Señor mismo se los dijo: ustedes no tendrán de mí señal alguna más que la del profeta Jonás, refiriéndose a los 3 días. Esa era una de las pocas señales, o casi nada de señales, de quién iba a ser el Hijo o Dios muriendo. No Claro. no había las escrituras. La única señal, y claro, esa no la podían interpretar, no podían ver Claro. al Salvador ahí. Pero es que esa señal no era para ser interpretada antes de que sucediera. Esa señal estaba dada para ser interpretada cuando sucediera. Y cuando después de que vieron resucitar a Yehoshua y se enteraron de que habían resucitado, y no por boca solamente de sus apóstoles, ni de las mujeres que lo vieron. Tú sabes lo que los romanos que estuvieron ahí cuando fue removida la roca declararon. Fue un tiempo de reflexión y arrepentimiento, de disciplina y corrección. Igual para los chicos en este momento, para los hijos de Jacob. Están metidos 3 días ahí, ¿para qué? Para el mismo propósito. Reflexión y arrepentimiento. Y vas a ver que va a funcionar, porque ahorita van a empezar a soltar ya, como decimos en México, van a empezar a soltar la sopa. Es que imagínate que cuando tú tienes algún pecado, que tiene que ser grave tu pecado, porque para mí, yo siempre digo que debe ser de muerte. Es que cualquier pecado es grave, vaya, pero si no lo confiesas, si no es por algo, ¿no? Y que tengas que llevar esa carga en tu vida, o sea, llevarlo, como lo llevaron ellos, Claro. esa carga, esa angustia, y no sacarlo, pero cuando tuvieron que estar ahí, cuando le dijeron, ¿tienes más hermanos? Y el primero decían, ¿cómo saben? Entonces, es ahí donde ellos vuelven Claro. la cabeza a pensar, a analizar y decir, pues, Éramos 12, pero matamos a uno, o vendimos a uno. ¿Cómo iban a quedar ellos? Somos hijos de un solo padre y somos bien honestos, pero bueno, entregamos a uno de mis hermanos. y no lo Lo vendimos, porque lo odiábamos, la verdad. Confiesen, ¿no? Fuera máscaras, ¿no? Vamos a decir la verdad. Pero bueno, Joseph sabe cómo hacerlo. Y entra en el proceso de los 3 días, ¿no? Así como Joseph, Adonai en los últimos tiempos llevará a la aflicción a Israel.
para que se arrepienta de sus pecados, transgresiones, para que su corazón sea transformado y la venda quitada. El tercer día, Joseph le dijo, hagan esto y vivirán, porque yo soy hombre respetuoso de Jah Elohim. Yo creo que esto les ha de haber retumbado en la cabeza. ¿Quién es este hombre? ¿En serio es respetuoso de Jah Elohim? Nosotros ni siquiera somos respetuosos de Jah Elohim. Y este hombre sí. Yo no soy respetuoso, dice cualquiera de ellos, de Jah Elohim porque no he hecho lo que nuestro Elohim nos decía que debíamos hacer. Un egipcio habla de eso. Un egipcio. Y muchas veces así pasa, ¿eh? Sí. Llega el incrédulo, el incircunciso, y te habla más duro y te da más fuerte o te muestra con su vida una autenticidad mayor en las cosas naturales, ¿no? de la vida que los creyentes. ¿Cuántas veces no sucede? Entonces, al tercer día Joseph les dijo, hagan esto y vivirán porque yo soy un hombre respetuoso. Fíjate lo que dice Oseas 1:3, dice, vengan, volvamos a Hashem. Él atacó y él puede curarnos. Él hirió y él puede vendarnos. En 2 días nos sanará otra vez. El tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Procuremos la obediencia a Hashem y llegaremos a ser obedientes. Su aparición es tan segura como el Shahar, como el alba. Esa luz del amanecer que hemos dicho que es el Shahar. Y fíjate lo que dice y cómo termina, ¿no? En el 3. Procuremos la obediencia a Hashem. Es que está ahí. Y llegaremos a ser obedientes, dice. Procuremos la obediencia y llegaremos a ser obedientes. Es un proceso, ¿sabes? Cuando tú recién llegas a conocer al Eterno y empiezas a caminar en sus pasos y en su caminar, está su Torah delante de ti. Y tú tienes que empezar a procurar la obediencia, buscar cumplir con lo que dice la Escritura, que Él ordena, conforme a las ordenanzas y lo que Él ha enseñado. Y llegaremos a ser obedientes. Los que tenemos un tiempo caminando en la emuná y andando conforme a la voluntad del Eterno, guardando las fiestas, ¿no? Haciendo lo que nos ha ordenado el Señor que debemos hacer en su palabra, descubres que había un dicho allá con los amigos AA en México que decía, haz como que crees y terminarás creyendo. Bueno, pues empieza a practicar, empieza a obedecer y serás obediente y terminarás honrando al Eterno, ¿no? Su aparición es tan segura como el alba y vendrá a nosotros como lluvia tardía que refresca la tierra. Es que es clarísimo, ¿no? Profético clarísimo, vaya. Joseph le dice que es un hombre respetuoso de Elohim. Fíjate, que es respetuoso no solo de cualquier Elohim, sino del Elohim de sus padres. Porque él se lo dice. Cuando él les llama a Jah Elohim, le está diciendo, no, yo soy respetuoso de Ra. No. Y por esa razón es que Ra me instruye a que yo debo ser buenecito. No. Lo que él les dice es, yo soy respetuoso de lo que ustedes creen, de lo que sus padres creen y de lo que sus padres creyeron. ¿No? Y no hará nada o no haré nada que Adonai no permita. Y luego dice el 19, si ustedes son hombres honrados, que uno de los hermanos quede retenido en su lugar de detención, mientras el resto de ustedes van y llevan a sus raciones para su familia hambrienta. Y fíjate, esta es la manera más sana que podría haber hecho las cosas Joseph. Sky 2. Fíjate, él sabe de la aflicción que hay en la tierra y del hambre que hay allá. Si él los deja retenidos ahí, ¿no estaría actuando aún peor todavía de lo que ellos actuaron? Porque aún inclusive en la cárcel tendrían que comer, porque les darían comida. Pero ¿y su padre? ¿Y su hermano? Y no solamente ellos dos, toda la gente que está con ellos, porque ellos son todo un clan, un pueblo. Y él sabe la aflicción en la tierra, el hambre que hay, y por eso
¿no? No quiere hacer que ellos padezcan tampoco y les manda. Él no está actuando rencorosamente para con ellos. Él buscará que ellos se arrepientan y estén a cuentas, no con Joseph, porque al final a Joseph no le interesa ponerse tanto a cuentas porque él tiene una vida hecha. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Manasés. ¿Qué significa Manasés? El Señor me hizo olvidar. Me hizo olvidar la casa de mi padre. Había perdonado ya. Él había ya cerrado, zanjado el asunto. Él no quiere que se arrepientan para que le pidan perdón a él. Él lo que está buscando es que se arrepientan para que estén en orden frente al Eterno. Yo soy respetuoso de Elohim. Por eso toma una importancia que diga eso, ¿no? Él no quiere dejar de morir de hambre a sus padres, a su padre o su madre ya ha muerto, ¿no? Pero él no quiere dejar morir de hambre ni a su padre, ni a su hermano, ni a la gente que están ahí. Por eso dará una salida para que sean provistos de alimento, ¿no? No vamos a terminar el estudio, porque vamos como a la mitad. Falta, pero... Entonces vamos a dejarlo a la mitad, pero quiero que terminemos esta parte. Adonai en los últimos días, en medio de la angustia, así como a ellos que están en medio de la escasez y la angustia, inclusive presos, el Señor proveerá una salida. El Señor proveerá a los suyos. Salmo 46, del 1 al 3 dice: Elohim es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aun cuando nuestros gobernantes hagan las peores atrocidades, aun cuando te persigan por creer en Yehoshua, aun cuando te manden a la cárcel por ese hecho, aun cuando esté pasando lo peor, tú sabes que tienes quien te da ayuda. Por eso no temeremos, dice. Aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. No importa lo que esté pasando. Nosotros tendremos paz y confianza. Los creyentes siempre estarán en estrecho en algún momento, hasta que venga lo verdadero, ¿no? Ayer estuve estudiando esa palabra angustia, que es ser, que de ahí viene la palabra Mitzrayim, que es estrechez. Estrechez. En todos los tiempos el creyente va a experimentar estrechez, ¿no? O quizá por tu pecado o porque Dios te está probando. ¿no? Claro. Pero sí vamos a ser probados. De gran manera. Yo creo que de gran manera, ¿no? Vamos a quedarnos entonces con lo que dice este Salmo 46, ¿no? Y dice, vamos a leerlo nuevamente y con eso terminamos. 46. Ajá. Espérame un segundito. 46. Salmos 46, 1. Sí. Hijos de Coré. Fíjate, qué increíble que los hijos de Coré escriban esto, ¿no? Porque fíjate lo que está diciendo. No importa que los montes caigan, la tierra se abre y les trague a quien tenga que tragarse. Porque si lo saben, Coré fue devorado por la tierra. Se abrió la tierra y fue tragado. Ellos se separaron de él. Ellos eran creyentes en Mashiach, en Yehoshua. Bueno, perdón, en Adonai. Yehoshua todavía no estaba en ese momento. En Adonai. Y ellos, fíjate lo que están, es que ellos escriben después. Elohim es nuestro amparo y fortaleza. Un socorro en las angustias. Por eso no tememos aunque se conmueva la tierra, aunque los montes se lancen al centro de los mares. Perdieron a sus padres, perdieron a toda su familia. Y ellos están diciendo, aunque la tribulación sea mucha, mi socorro y mi sustento está en Adonai. Aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con su furia, no temeremos. ¿No? Hacer una pausa ahí. Fíjate, vamos a leer. Hay un río, dice, cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, la santa y grande morada de León.
Elohim está en medio de ella. No será conmovida. Elohim la ayudará a despuntar. Al despuntar, el alba. Amén. ¿Y se acuerdan lo que hemos dicho del alba, no? El despuntar del alba. El Shahar. La presencia de Yehoshua. La presencia de quien ilumina las cosas que están en oscuridad. Entonces, nuestro Señor nos dará paz, nos dará confianza y no temeremos, porque en Él estamos, sin importar qué de grave se ponga la circunstancia y la situación. Nos dará fortaleza. Amén. Y nos dará sabiduría para entenderla y para sortearla. Si pasemos por desierto, Amén. vamos a... Sin importar qué tan fuerte sean los desiertos que pasaremos, Él nos dará siempre del agua viva. Amén. Amén. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.